Paz amado, les saludo con la paz del Señor, agradecidos al Señor de poder estar transmitiendo una vez más desde aquí, desde la última trompeta, Filiel Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar en compañía con todos ustedes amados. Disculpe que estoy acomodando mi teléfono. Y bueno, agradecido al Señor de poder estar transmitiendo esta palabra en este día. Gracias le damos al Señor por este culto, estos dos cultos que tuvimos el fin de semana, el día sábado y el día domingo, por haber podido participar de la mesa del Señor el día domingo y por la comunión con los hermanos. Muy contentos estuvimos de haber podido tener comunión con los hermanos, de haber podido pasar el día en la congregación. Y bueno, y se tiene experiencias muy lindas en la comunión, hermano. Así que le alentamos a usted que pueda, si usted está quedado, si usted nos está congregando, le alentamos. Si usted es parte de la localidad de Isidro Casanova, de La Ferrere, le alentamos a que usted pueda acercarse a la congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384. Nosotros nos estamos congregando allí los días miércoles y sábados a las 20 horas por hora y los días domingo a las 10 de la mañana, hermano. Así que le invitamos para que usted pueda hacerse uno con nosotros en la localidad. También tenemos reuniones de grupo los días jueves a las 20 horas aquí en Virrey del Pino, en la calle Antonio Pillado 6052 en el kilómetro 43. Si usted desea ser participante de estas reuniones que hacemos los días jueves, lo invitamos a los jueves a las 20 horas. Así que agradecemos al Señor, hermano. Le recordamos también los días y los horarios de programa. Son los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Está nuestro amado pastor Ramón Encina, al cual saludamos. Y también estamos nosotros los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo. Les reitero, nuestra ubicación está en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Así que agradecidos al Señor por todo esto, hermano. También invitamos a que usted pueda ver las predicaciones y los cultos en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted se pueda suscribir y activar las notificaciones para ser avisado cada vez que una predicación se sube a la página. Y también le invitamos a que usted lo comparta para que esta palabra corra y sea glorificada, hermano. Así que agradecidos al Señor por todo esto. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en este día, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder compartir tu palabra, de darnos una oportunidad, Señor, para poder, Señor, transmitirle a los hermanos la gracia que tú nos has alcanzado, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Juan. No solemos leer mucho los evangelios, pero vamos a leer el libro de Juan y después vamos a ir a las enseñanzas de nuestro amado apóstol Pablo. Entonces vamos a leer ahí en el libro de Juan en el capítulo 11. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Meditaba en esta palabra estos días y se la compartí al pastor ayer y me maravillaba, ¿no? Porque ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza del Hijo de Dios? ¿Cuál es la esperanza de nosotros, aquellos que hemos pasado de muerte a vida? Porque así dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y en el libro de Juan, en el capítulo 11, usted puede ver desde el versículo 1 hasta el versículo 16 cómo sucedió la muerte de Lázaro. Y en el versículo 17 dice, podríamos leer el versículo 14. Dice, el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Porque en el 9, vamos a tener que leerlo todo, es muy hermoso, hermano. Dice, respondió Jesús, dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros,
de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Fíjese. Y dijo esto entonces Tomás, llamado Dídimo, a su discípulo, vamos también nosotros para que no muramos con él. Fíjese que qué maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el punto al cual nosotros queremos llegar en este día? Que el Hijo de Dios murió una sola vez, así como Jesús murió una sola vez, nosotros morimos una sola vez. Como dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, fíjese en el capítulo 6 del libro de Romanos, en el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, ¿vio? Murió una vez al pecado. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese qué maravilloso. Entonces acá Jesús le habla a los discípulos y le dice, nuestro hermano Lázaro, dice, duerme, dice, vamos a despertarle. ¿Vio? Vamos a despertarle. Entonces, ¿cuál es la esperanza del Hijo de Dios? El Hijo de Dios no espera la muerte. El Hijo de Dios duerme hasta que espera el glorioso sonar de la trompeta, ¿no? Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a leer ahí, capítulo 15 del libro de 1 Corintios, y esto es un misterio. Bueno, esto es un misterio para el pecador, porque él al no tener el nuevo nacimiento, al no tener la vida de Dios, al no tener la mente de Cristo, no puede entenderlo. Gracias al Señor que Él nos dio todos estos atributos para que nosotros pudiéramos conocer esto y podamos gozarnos de esta esperanza gloriosa para los hijos de Dios. Entonces dice acá la palabra de Dios en el capítulo 15, en el 50, dice, esto empero digo, dice, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, ¿vio? Algo que estaba oculto. Pablo recibió la revelación de muchos misterios. Él recibió la revelación del misterio de la iglesia. Él recibió la revelación del misterio del perfeccionamiento de la iglesia para que llegara a ser primeramente el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él recibió la revelación para la formación del cuerpo de Cristo y después recibió la revelación para que de la iglesia se perfeccionen aquellos que van a ser la esposa. Bueno, aquí también Pablo recibió la revelación de otro misterio, que estaba oculto, dice, en Cristo y en Dios. He aquí os digo un misterio, dice, todos ciertamente no dormiremos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Por eso es maravilloso entender que el Hijo de Dios no espera la muerte. El Hijo de Dios no espera la muerte. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya murió una sola vez. O mejor dicho, el hombre que recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador, él muere una sola vez en cuanto a la vieja vida. Ahora, cuando nace de nuevo, ya no espera él la muerte. Él espera o el sonar de la trompeta si tiene que pasar por el dormir, ¿vio? O espera el arrebatamiento para ser transformado y glorificado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen y a la semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice acá la palabra del Señor, aquí digo un misterio, dice, ciertamente no todos dormiremos. Y Pablo estaba esperando el sonar de la trompeta en su tiempo. Por eso él dice, no todos dormiremos. Él estaba pensando que él iba a ser arrebatado en aquel tiempo cuando suene la trompeta, así como esperamos hoy. Nosotros no esperamos pasar por la sepultura, nosotros no esperamos entrar en el estado del sueño, ¿vio? Sino que esperamos el sonar de la trompeta para irnos con el Señor. Pero si aún así nosotros tenemos la experiencia de pasar por ahí, fíjese que aquel que está muerto, y eso me maravillaba mucho, ¿no? Porque aquel que está muerto no puede percibir un sonido, ¿vio? Porque perdió toda sensibilidad, está muerto. No tiene sensibilidad para nada. No puede sentir deseos de comer, no puede sentir deseos de amar, no puede sentir deseos de hablar, de conducirse, no, está muerto completamente. Pero nosotros dice que pasamos al adormecimiento cuando dejamos este cuerpo.
¿vio? Y entonces cuando uno está en estado de reposo, como así dice la palabra del Señor, hay una parte de nosotros, como pasó con la Sulamita, ¿vio? Como pasó por la Sulamita, dice que la Sulamita dice, yo dormía, dice, pero mi corazón velaba, ¿vio? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Ella pasó por esa situación, ¿vio? Y escuchó la voz del amado, escuchó de la voz del amado. La situación que le vino a la Sulamita por no ser correspondiente a la voz del amado en ese instante fue que ella consideró la mirra que goteaba de sus manos. Pero bueno, ese es otro tema, hermano. Pero ella escuchó la voz del amado. ¿Por qué? Porque dormía, ¿vio? No estaba muerta, sino que dormía. Y entonces vemos nosotros que acá dice la palabra, he aquí os digo un misterio, dice, no todos ciertamente dormiremos, mas todos seremos transformados. Fíjese, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿vio? A la final trompeta, vas a ver una trompeta final para nosotros. ¿Cuál es la trompeta final que nosotros vamos a escuchar? ¿Vio? La voz de nuestro amado. La voz de nuestro amado. Ese podemos leer ahí en el libro de Tesalonicenses. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Esa es la esperanza del vencedor. La esperanza del vencedor. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, fíjese, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, dice, acerca de los que duermen. Fíjese, acerca de los que duermen. ¿Vio? Entonces ya no hay temor a la muerte para el cristiano. ¿Vio? ¿Por qué no hay temor a la muerte? Porque no es un estado por el cual el cristiano pasa para estar allí eternamente, ¿no? Sino que es un adormecimiento. Es un adormecimiento. Y mientras que él está en ese estado, su corazón vela, ¿vio? Está atento. ¿Por qué? Porque va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo. Entonces dice acá el apóstol Pablo, dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿vio? Aquellos que no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ellos no tienen esperanza. Ellos van a la sepultura y ellos no van a escuchar el sonido de la trompeta, ¿vio? Ellos no van a escuchar el sonido de la trompeta. Nosotros sí, alabado sea su nombre. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Vio? No nos iremos antes de los que durmieron. Primero se van los que durmieron, dice. ¿Vio? Primero se van ellos. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Fíjese qué maravilloso. Qué esperanza hay para nosotros, hermanos. Ya sea que quedemos en este cuerpo hasta que venga el Señor o que vayamos o que durmamos, hay una esperanza para el vencedor. ¿Cuál es la esperanza? Que suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Es maravilloso. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron. Con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese, y a mí lo que me maravillaba, ¿no? Que podríamos interpretar aquí, dice la palabra del Señor, que el mismo Señor, dice, con voz de mando, dice, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, dice, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y fíjese que esa fue la experiencia que tuvo Lázaro. Fíjese que esa fue la experiencia que tuvo Lázaro allí en el libro de Juan. Porque Jesús dijo, bueno, entonces vamos a despertarle, dice. ¿Vio? Y entonces dice acá, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Vio? Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿Vio? Él podría haber ido enseguida, pero él quería que el nombre de Dios sea glorificado, no por medio de la sanidad de Lázaro, sino por medio de la resurrección de él. Pero hay enseñanza para nosotros. Dice, estaba cerca Betania de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido con Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús había venido,
Salió a él para encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mas le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. ¿Vio? Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? ¿Quién es la resurrección? Cristo es la resurrección. Cristo es ahora la vida dentro de nosotros. Fíjese, porque nosotros hemos recibido la vida del Padre, la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa vida está en nosotros. Fíjese, por eso nosotros ahora no pasamos ahora de muerte a vida, porque ya pasamos de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos pasado ya de muerte a vida. Ahora pasamos como ocurrió con nuestro amado Señor Jesucristo, de esta vida al Padre. Fíjese qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjese, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vio? Nosotros no vamos a pasar por la muerte eterna, ¿vio? Porque Cristo ya nos salvó de ahí. Él nos salvó de ahí cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él nos salvó de la condenación eterna, Él nos salvó de la muerte eterna. Por eso nosotros pasamos de esta vida, como nuestro amado Señor Jesucristo, de esta vida al Padre. Fíjese, a la vida eterna. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, y diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Fíjese. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Fíjese, ahí hay una interpretación en cuanto a que Jesús lloró, ¿no? Pero es una interpretación. Muchos dicen que Jesús lloró porque amaba mucho a Lázaro, porque seguían de lo que dice el versículo 36, y dijeron entonces los discípulos, mirá cómo le amaba. Pero Jesús lloró por la incredulidad de ellos, por la incredulidad de ellos. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Vio? Ahí está la incredulidad. Y dijo Jesús, quitá la piedra. ¿Vio? Dios no puede obrar en el corazón de las personas hasta que la incredulidad no sale de ahí. ¿Vio? Hasta que nosotros no ponemos nuestra fe en el Señor. ¿Vio? Y ahora nosotros ponemos nuestra fe en el Señor en cuanto a qué. En que cuando suene la trompeta, nosotros, los que hayamos quedado seremos arrebatados, para ser transformados y así estar con el Señor siempre en el aire. Pero también está la fe de que aquellos que mueran, como aquellos que murieron, serán despertados y serán levantados y también serán arrebatados para ser transformados conforme a la gloria suya. Fíjense qué maravilloso. Por eso esta gracia nos da una esperanza gloriosa, hermano, a nosotros. Nos da una esperanza gloriosa. Cuando nosotros estábamos en este mundo, teníamos temor a la muerte, porque no sabíamos, ¿vio? Era un misterio, como dice acá el apóstol Pablo. Aquí yo digo un misterio para el hombre natural. Cuando nosotros estábamos en este mundo, alejados de Dios, alejados de la salvación, alejados de la vida que Dios puso en nosotros, ahora que hemos creído, ¿vio? No teníamos esperanza y teníamos temor a la muerte. ¿Qué va a pasar cuando moramos? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vio? Y ese es el temor del hombre hasta hoy, del temor del hombre en Adán. Pero ahora el cristiano no tiene ese temor. Al contrario, el cristiano, al igual que el apóstol Pablo, como escribe el apóstol Pablo ahí en
Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, fíjese cuál fue la expresión del apóstol Pablo, sabiendo que el fin de su carrera se acercaba. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, alabado sea el nombre del Señor. Estoy leyendo primero, hermano. 4:7. Dice el apóstol Pablo, él le da unos consejos a Timoteo antes de su partida, y en el capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese, ¿vio? He acabado la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Vio? Él estaba esperando, él estaba tranquilo, porque sabía que si se tenía que ir de este mundo, él iba a la presencia de Dios. ¿Vio? Él iba a la presencia de Dios. Y volviendo ahí al capítulo 11 del libro de Juan, entonces dice, y Jesús, dice, profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque hace 4 días, es de 4 días, dice. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me habías enviado, que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz. Fíjese, clamó a gran voz. ¿Y cuál fue el clamor del Señor? Dice, Lázaro, ven fuera. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros estamos esperando el sonar de la trompeta. ¿Cuál será el sonar de la trompeta para nosotros? Para nosotros. Y ahí tenemos que ir al libro de Apocalipsis. ¿Vio? Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que el sonar de la trompeta dice, sube acá. Fíjese, sube acá. Como le dijo el Señor a Juan, sube acá, dice, y yo te mostraré la desposada, dice. Fíjese qué maravilloso. Creo que es en el capítulo 22. No lo tenía en mente, hermano, así que no me acuerdo bien dónde es el capítulo. Bueno, ahora se me fue el versículo. Si usted se acuerda del versículo, hermano, me lo puede compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, y entonces nosotros esperamos el sonar de la trompeta. ¿Vio? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en que el Señor, ¿vio? Con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, dice. Y los muertos en Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice, lo que hayamos quedado seremos arrebatados. ¿Vio? Seremos arrebatados. Por eso el Hijo de Dios nunca puede esperar la muerte. El Hijo de Dios nunca puede esperar ir a la sepultura, sino que su esperanza está en que suene la trompeta, para irse al encuentro con el Señor, para irse ahí al encuentro con su amado. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso me gozaba mucho acá cuando la palabra del Señor dice, y en un momento dice, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, ¿vio? A la final trompeta. Y ahí nosotros leíamos ahí en el 4:16 de Tesalonicense. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, le damos al Señor por haber nuestra hermana Ramona. Señor la bendiga. En el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, ¿vio? La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas
que sucederán después de esta. Fíjese qué maravilloso. Mire qué maravilloso. Sube acá y yo te mostraré, dice. ¿Vio? Oyó Juan una voz como de trompeta. Y era el mismo Señor Jesucristo. ¿Vio? Era el mismo Señor Jesucristo. Aquel que nosotros estamos esperando. Para que cuando suene esa trompeta, esa voz de trompeta, nosotros también seamos arrebatados. ¿Vio? Por eso, qué maravillosa la esperanza del cristiano, la esperanza del vencedor. La esperanza del vencedor es irse con el Señor cuando suene la trompeta, en la primera fila. ¿Vio? ¿Y eso de qué depende? Eso depende, como hablaba el pastor en estos días, eso depende de cuánto nosotros le damos lugar a la palabra de Dios, cuánto nosotros le damos al Espíritu Santo lugar para que produzca en nosotros la santificación y la transformación. ¿Vio? ¿Para qué? Para que vayamos siendo conformados a su imagen. Él no se va a casar con una niña, él se va a casar con una mujer. ¿Vio? Él se va a casar con alguien que sea igual a él, semejante a él. ¿Vio? Por eso dijo el Señor, yo me voy, dice, y preparé el lugar cuando él iba siendo ascendido. ¿Vio? Yo me voy y prepararé el lugar, pero vendré, dice, y me tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 4. Y después de esto miré y aquí una puerta abierta en los cielos, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, y sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjese, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Fíjese la gloria del Señor, porque era el que estaba sentado ahí. Dice, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono vi 24 tronos, y vi sentados sobre los 24 tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Fíjese, esos son los vencedores. ¿Vio? Esos son los vencedores, alabado sea su nombre, fíjese. Y de trono salían relámpagos y truenos, y bueno, usted puede seguir leyendo, pero la gloria que hay allí, ¿vio? La gloria que hay allí, por eso la esperanza del vencedor. ¿Cuál es la esperanza del vencedor? El que suene la trompeta, ¿vio? Que suene la trompeta. ¿Y cuál es el sonar de la trompeta? Es el llamado del Señor, sube acá, ¿vio? Sube acá, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, volviendo ahí a primera de Corintios, que estábamos leyendo, dice, he aquí un día os digo un misterio, ¿vio? Un misterio. Dice, no todos dormiremos ciertamente, no todos, ¿vio? No todos. ¿Vio? Y ahora podemos entender que necesitamos toda nuestra vida, como siempre nos habla el pastor, siempre necesitamos toda nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ser conformados a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Necesitamos toda nuestra vida, necesitamos las 4 etapas de nuestra vida para poder ser semejantes a Él, para que la palabra pueda producir la transformación en nosotros, la santificación en nosotros. ¿Vio? Y cuando eso se produzca en nosotros, entonces escucharemos el sonido de la trompeta. Sube acá, fíjese qué maravilloso. Por eso es maravillosa la esperanza que el Evangelio le da al hombre que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la esperanza? Y primeramente lo lleva a que él, ahora habiendo sido salvado, ahora él puede ser conformado a la imagen de su amado Señor Jesucristo. Y después, cuando se termine, se consuma la transformación en la vida de él, entonces está preparado para esperar el sonido de la trompeta. Por eso, una vez un hermano me preguntaba por qué el nombre de nuestro programa o de nuestra página de Facebook. Nosotros le pusimos a la página de Facebook y después el pastor se lo puso a la página de YouTube, la última trompeta. ¿Vio? ¿Y por qué el nombre? Porque nosotros estamos esperando el sonar de la última trompeta, la que nos determina, nos señala a nosotros, ¿vio? De que cuando suene esa trompeta, quiere decir que ya estamos preparados para ir al encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo y ir a las bodas con Él. Después va a haber otras trompetas, pero esas trompetas ya no nos corresponden a nosotros, que son las 7 trompetas que tocarán los 7 ángeles para derramar los juicios. Pero esas trompetas ya no nos corresponden a nosotros, no nos van a afectar a nosotros, ¿vio? Sino que nosotros esperamos el sonar de la trompeta que determina que vamos al encuentro del Señor para encontrarnos con Él, para casarnos con Él, y así estaremos siempre con el Señor.
Alabado sea su nombre. Por eso es maravilloso, hermano, entender esto. Entender de que hay un tiempo de preparación. La esposa tiene un tiempo de preparación, un tiempo donde se santifica, un tiempo donde es conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor diga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, diga, sube acá. ¿Vio? Estaremos listos para irnos con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. Gracias le damos al Señor por esto, hermano. Gracias por esta esperanza gloriosa. Gracias por esta esperanza gloriosa que el Señor nos da a nosotros. Porque dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, en el capítulo 15, 52 del libro de Primera de Corintios, dice, a la final trompeta, ¿vio? A la final trompeta. Esa es la trompeta que nosotros esperamos. La final trompeta. Ella determina que ya el tiempo se acabó, ¿vio? Para nosotros, para nuestra transformación, para nuestra santificación. Y se acabó, no es algo que, ¿vio? Se acabó, listo, hasta acá llegaste. No, se acabó. Quiere decir que la transformación se completó y estamos listos para irnos con el Señor. Fíjese, ¿por qué el Señor no viene en este tiempo? ¿Por qué no suena la trompeta todavía? Porque el Señor está esperando la transformación de los hijos de Dios. ¿Vio? Está esperando. ¿Vio? ¿Por qué? Porque de la transformación de los hijos de Dios, que van siendo formadores del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo el Señor va a sacar la costilla, la cual es su esposa. Entonces Él está esperando. ¿Vio? Él está esperando a que todos lleguemos, como dice ahí en el libro de Efesios. Y con eso termino. El Señor hasta aquí me ha dado, hermano. Espero haberle sido de bendición, que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. ¿Vio? El Señor está esperando, dice, hasta que todos lleguemos, dice. ¿Vio? Hasta que todos lleguemos. Dice, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Dónde estará el varón perfecto? En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Vio? Ahí, a un varón perfecto, dice. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vio? Y de ahí, desde el cuerpo de Cristo, el Señor va a sacar la esposa. ¿Vio? El Señor va a sacar la esposa. Ahí, ¿y cuántos son las esposas? Y así como en el principio, en la figura del que el Padre nos mostró a través de Adán, que la esposa fue formada de una costilla, así en este último tiempo también. Dice ahí en el libro de Judas, creo que es Judas 24. En el 14, hermano, en el 14, Judas 14. Dice, y de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Fíjese, y ahí está la costilla, su santa decena de millares. Por eso es importante que nosotros, los que estamos en este tiempo, lo que todavía hemos quedado, dijo el apóstol Pablo, dejemos transformarnos por la palabra de Dios, dejémonos transformar por el Espíritu Santo para poder ser conformados a la imagen de Cristo, para que ya sea que durmamos o que velemos, seamos arrebatados cuando suene la trompeta. ¿No? Pero lo más maravilloso, ¿no? Y con esto termino, hermano, es que gracias le damos al Señor, ¿no? Que ahora el Hijo de Dios no tiene por qué temer a ese proceso de pasar por el adormecimiento, si es que le toca pasar. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ya sé que durmamos, dice, ¿vio? Ya sé que durmamos, cuando suene la trompeta, la vamos a escuchar. ¿Vio? La vamos a escuchar, y si la escuchamos seremos despertados, y si somos despertados seremos arrebatados, y así seremos transformados en el aire y estaremos siempre con el Señor. El saludo a los hermanos con la paz del Señor. Gracias le doy a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando durante esta hora de radio, al pastor, a su esposa, al hermano Antonio, a mi mamá y bueno, también al hermano Ángel Rojas desde allá desde España y a la hermana Marcela Núñez. Que el Señor la bendiga y bueno, esta es la esperanza del vencedor. La esperanza del vencedor es aguardar el sonido de la trompeta para poder ser arrebatado juntamente con él.
El Señor le bendiga, hermano. Yo me despido hasta el día viernes a las 13 horas. Y bueno, el día miércoles hay reunión en la iglesia, en la calle José Hernández 384. Le esperamos, hermanos, para que pueda gozarse juntamente con nosotros. Y bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Que tengan una muy buena semana en compañía con el Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta esperanza gloriosa, Señor, de que esperamos el sonido de la trompeta, Señor. Esperamos, Señor, tu voz, escuchar tu voz que dice, sube acá, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque para nosotros ya no hay temor de la muerte, Señor, sino que es una puerta que nos lleva de la vida a la vida eterna, Señor, a estar contigo siempre y para siempre, Señor, gozando de la comunión contigo ya. Sin, Señor, ser impedido por esta carne, sin ser impedido, Señor, por situaciones, por pensamientos, por nada, Señor, sino que ahora estaremos siempre contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.